En el video de hoy les voy a dejar una herramienta súper útil que sirve para la recopilación de información de manera pasiva. Yo soy Juan Michel y esto es Ciberseguridad Comprensible. La herramienta en cuestión se llama DNS Dumpster y tiene la ventaja de que no es necesario descargar ni instalar nada, no requiere un sistema operativo en particular, ya que funciona por la web. Say what? Es decir, lo único que necesitas es un navegador. ¿Y qué tipo de información recopila esta herramienta? Pues direcciones IP, subdominios, hosts virtualizados, a quién le pertenece un dominio, cuándo expira. Oye, despacio, cerebrito. Y es tan sencillo como poner el nombre del dominio y dar un clic. Todo se procesa y se muestra en el mismo navegador, lo cual es súper útil y súper rápido. Además, como la información no se está solicitando directamente al recurso, sino que se hace mediante peticiones DNS, consultas en bases de datos públicas, se considera como una recopilación pasiva porque no estamos interactuando directamente con el recurso. ¿Y por qué es tan importante? Porque la recopilación de información es la primera parte del Cyber Kill Chain, pero yo también entiendo que es quizás la más importante porque te permite tener un cuadro amplio, una visión mucho más amplia y te permite desarrollar mejores estrategias. Me parece que fue Abraham Lincoln, si me equivoco, disculpen, que dice que si yo tuviese 8 horas para cortar un árbol, me pasara las primeras 6 afilando mi hacha. Así que sin más preámbulo vamos a pasar a la parte práctica para enseñarles cómo funciona y toda la información que se puede conseguir con esta herramienta. Pero antes, por favor, considera suscribirte, dale un clic a ese botón, suscríbete, comparte el video, déjame un like, coméntame. Ahora sí, vamos a la parte práctica. Es una herramienta que está en una página web, es decir, no tenemos que descargar nada, no tenemos que instalar nada, simplemente buscamos en Google dnsdumpster.com y aquí tenemos una entrada y aquí tenemos un pequeño formulario para introducir el nombre de dominio. ¿En qué consiste todo esto? Bueno, la idea es que con un nombre de dominio podamos recopilar información de forma pasiva y quizás alguna opción para recopilar información de forma activa de un dominio en particular. Fíjense, aquí tenemos una barrita, simplemente aquí vamos a escribir un nombre de dominio cualquiera, en este caso, por ejemplo, no sé, vamos a ver Facebook. Pongo el nombre de dominio, le doy a search y esta herramienta, señores, es tan rápida y es tan increíble y yo me la encuentro tan useful que simplemente con el nombre de dominio ya yo tengo muchísima información. Primero tengo los DNS server, tengo los registros MX, que son los registros DNS para asuntos de correo, y tengo los registros TXT. Fíjense, todo simplemente con un nombre de dominio y clic a un botón. Por aquí abajo tengo todos los records tipo A, son registros DNS para un host en particular. Y fíjense la cantidad abrumadora de información que tengo. En una línea tengo el nombre de dominio, tengo la dirección IP y tengo la región. Si se fijan, aquí tengo varias opciones, 1, 2, 3, 4, 5 opciones. Si yo doy clic en cualquiera de esta opción, yo puedo recopilar mucha más información de un host en particular. Por ejemplo, yo puedo hacer un escaneo rápido con Nmap. Claro, especifica que es activo porque en este caso voy a interactuar con el host, lo cual va a generar cierto ruido de aquel lado. Fíjense que aquí tenemos otro tipo de opciones para recopilar información de forma pasiva. Esto consigue los headers HTTP en caso de que los haya. Y esto encuentra otros hosts que estén compartiendo la misma dirección IP. Esto es válido si hay un esquema de virtualización de hosts, lo que permite que en una misma dirección IP pues, se ejecuten varios recursos. Entonces, por ejemplo, si yo le diera aquí a Nmap de forma activa, me va a abrir otra página de Hacker Target con dirección IP. Yo le doy aquí Quick Nmap Scan y de forma rápida, sin instalar nada y sin configurar nada previamente, yo tengo información del estado de los puertos más conocidos. Y esta página simplemente es grandiosa. Vamos a buscar otro dominio, en este caso vamos a buscar a microsoft.com. Nuevamente tengo los DNS servers, en este caso obviamente son de Azure, y Microsoft muy en particular tiene una cantidad abrumadora de registros. ¿Por qué? Porque vaya, es Microsoft, tiene una infinidad de servicios y de cosas que para el funcionamiento de la infraestructura como tal de Microsoft, entiendo que todo esto quizás es necesario. Y nuevamente cada host tiene nuevamente todas estas opciones. Por tomar uno al azar, TDC21, vamos a ver, si yo le doy un escaneo, un Quick Nmap aquí, que tengo una cantidad de puertos todos filtrados, porque por asunto de seguridad me imagino que están detrás de algún firewall o detrás de algún proxy, pero simplemente lo que quiero es mostrarle la cantidad rápida y sencilla de información que es capaz de encontrarse con esta magnífica herramienta que es DNS Dumpster. Estos archivos yo puedo, vamos a ver, me parece que puedo exportarlos, deja ver aquí abajo, sí, puedo descargarlos, toda esta data puedo descargarla en formato para Excel, y ellos están implementando una nueva modalidad que es una modalidad gráfica. Fíjense aquí, si le doy a View Graph, él me va a llevar a una versión beta
gráfica donde yo puedo interactuar con los elementos, moverlos y acotejarlos de manera que se me haga más sencillo comprender la estructura. Vamos a buscar una estructura un poco más sencilla para ilustrarlos en cuanto a esta modalidad gráfica. Vamos a buscar el dominio de Nmap. El dominio de Nmap tiene menos archivo, claro, no tiene la estructura compleja de Microsoft. Y fíjense aquí que los registros de host tienen incluso mucho más detalle. Vamos a la versión beta. Vaya, en el mapping de domain también él me pone aquí estas opciones gráficas para yo entender cómo está estructurado estos registros. Pero vamos a la opción beta. Y aquí en la opción beta yo tengo la posibilidad de mover los registros CMake a un lado, los name server a otro, los registros tipo a otro. Me permite ver los servicios que están corriendo y me permite de cierta forma estructurar la imagen de una forma comprensible para una etapa de infogathering, donde básicamente lo que hacemos es buscar información, y yo puedo llevármelo como una imagen, también puedo exportarlo como PNG. Es decir, que no simplemente me permite buscar información relativa al nombre de dominio, exportarla, me permite también exportarla en formato XLS, sino que si me voy a la versión gráfica también puedo estructurar o modificar la imagen de una forma comprensible para mí y llevármela en formato PNG. Esta es una herramienta sumamente práctica y me gustó mucho compartirla con ustedes. Y este fue el video de la semana. Espero les haya gustado esta magnífica herramienta. Espero aprendan a utilizarla y a sacarle todo el partido y todo el jugo que esta herramienta ofrece. Recuerda que puedes colaborarme tanto en Patreon como en PayPal como en las membresías. Cualquier tipo de ayuda es bien recibida porque me ayuda a seguir produciendo más contenido para personas que quizás no tienen los recursos para pagarlos. Yo soy Juan Michel y esto fue Ciberseguridad Comprensible. Hasta el próximo video. Chao.